El Señor Jesucristo dejó una tarea a sus discípulos: ser sus testigos, ser testigos de su resurrección. Hechos 1:8. Para hacerlo, recibieron el poder necesario a través del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Hechos 2, del 1 al 13. Después de esto, inmediatamente después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, lo primero que ellos hicieron fue proclamar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Hechos 2, del 14 hasta el 40. Hoy diríamos, lo primero que hizo la iglesia, la naciente iglesia, fue evangelizar. Eso fue lo primero que hizo, evangelizar. Si nos damos cuenta, este es el primer punto del mandato que el Señor también les había dado allí cuando se les apareció en aquel monte en Galilea, hecho que nos narra Mateo en su Evangelio, capítulo 28, 18 al 20. Él les dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿En qué consistía esto? En proclamar las buenas nuevas de salvación. El Señor dice: vayan y evangelicen a la gente. Y ese era el primer paso. Pero el mandato del Señor contenía dos puntos más: bautícenlos y enséñenles. Enséñenles todo lo que yo les he mandado. ¿Qué hizo la naciente iglesia? Espero que tengan su Biblia abierta ahí en Hechos 2 y vean el versículo 41, que fue el último versículo de la predicación de la semana pasada. Así que los que recibieron su palabra, es decir, los que fueron evangelizados y creyeron, ¿fueron qué? Bautizados, dice ahí, bautizados. Vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Eso hizo la iglesia, evangelizó y después a los que creyeron los bautizó. Ahora quiero que tomen en cuenta esto. ¿Qué implicó el hecho de que se hayan bautizado? ¿Qué fue lo que implicó? Sigue diciendo el verso 41 que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se bautizaron y se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A ese grupo de 120 creyentes que habían evangelizado. A ese grupo de los discípulos. En esencia, a la iglesia. Eso nos lo hace notar el verso 47 que veremos más adelante. Entonces, otra vez, mis hermanos, y tómenlo en cuenta, quiero que lo tomen en cuenta. ¿Qué implicó la ordenanza del bautismo para los creyentes? Añadirse a la iglesia. Y de esta manera, entrar a la comunión de la iglesia. El bautismo, tómenlo en cuenta, el bautismo, además de su muy importante significado ceremonial y doctrinal, también es la puerta de entrada a la comunión con la iglesia. Nadie puede decir: yo ya creí, yo me quiero bautizar y ya. No. El que se bautiza entra a la comunión de la iglesia.
Siguiendo, hermanos, con las predicaciones sobre el libro de los Hechos, ahí donde nosotros estamos viendo y estamos recordando el quehacer de la iglesia, es necesario que continuemos y que no nos olvidemos del propósito. Lo estamos haciendo para que nosotros también, como iglesia del Señor, seamos inspirados para avanzar en el mismo sentido. Vayamos pues el día de hoy al pasaje que ya hemos leído, Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47. Consideremos cómo fue que la naciente iglesia, después de haber iniciado con la evangelización, también empezó a ocuparse de la comunión también. Pero para esto, mis hermanos, y antes de ir propiamente al pasaje, yo quiero que consideremos lo siguiente. La mayoría de ustedes, como dice ahí el verso 41, ya recibieron la palabra del Señor, ¿no es cierto? Es decir, la mayoría de ustedes ya creyó en el Señor Jesucristo, ya nacieron de nuevo. Y también la mayoría, a excepción de unos poquitos, también ya fueron bautizados, ¿no es cierto? Ya fueron bautizados. Y con seguimiento a lo que estamos diciendo, bueno, ustedes se añadieron a la comunión de la iglesia. Comunión. Algo, hermanos, que no debemos perder de vista. Algo que necesitamos como iglesia para seguir remando en contra de la corriente de este mundo. Esa corriente tan fuerte, tan grande, cuyo uno de sus aspectos es que este mundo ha generado una fuerte cultura individualista. ¿Qué es el individualismo? Dice que el individualismo es una postura que enfatiza la importancia del individuo y sus derechos, considerándolos superiores a los de los grupos o la sociedad en general, y eso es una realidad. Hoy en día es más importante lo que yo quiero, pienso, siento, deseo, necesito, que lo que necesita o desea la comunidad. El individualismo es eso. Sigue diciendo la definición, que se caracteriza por promover la independencia, la autonomía y la autosuficiencia individual, así como la oposición a las interferencias externas en las decisiones personales. Prioriza la capacidad de cada persona para tomar decisiones y actuar independientemente. Rechaza la subordinación a normas o grupos. Considera que los objetivos personales son más importantes que los grupales. Eso es el individualismo. Y en medio de eso nosotros estamos viviendo. La cultura está empujando fuertemente a eso. Si acaso se acepta algo comunitario, es siempre y cuando esa comunidad satisfaga al individuo en particular. Y saben, en el ámbito cristiano, esto está pasando. Hay quienes pretenden ser parte de la iglesia, pero solo para que la iglesia supla sus necesidades personales, para que el quehacer de la iglesia se enfoque en hacerlo sentir bien. Eso es individualismo.
Y eso está permeando en la iglesia. Y como acabo de decir, sí, en medio de eso nosotros estamos viviendo. Por eso, mi hermano, yo quiero que reflexiones, que pienses. ¿Tú qué tanto compartes eso, esa idea? Es decir, sí, yo soy parte de la iglesia, soy parte de Sinaí, pero a ver, ¿qué van a hacer? A ver, para que yo me sienta bien. Si hoy sí me gustó, hoy no me gustó, no, hoy no me han visitado, hoy no me han hecho... ¿Para eso eres parte? ¿Para eso quieres? ¿Sabes? Puede ser que acaso estés practicando ese individualismo dentro de la iglesia y ni siquiera has tomado conciencia de eso. Tal vez. Cada uno de nosotros, en lo particular, somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo y debemos vivir en comunión unos con otros. Vamos pues al pasaje, al texto que hemos leído, y vamos a dividir la predicación en 2 puntos. El primero de ellos, perseverando en lo correcto. Perseverando en lo correcto. Vayamos, tienen sus Biblias abiertas, ¿verdad? Vayamos rápidamente, leemos del 42 y ahí vamos a meditar, pero vayan rápidamente al verso 41, a lo que acabo de decir. Aquellos 3,000 que recibieron la palabra, que creyeron en el Señor Jesucristo, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Y entonces, verso 42, ¿qué empezaron a hacer? Perseveraban. Otra vez la palabra, ¿verdad? Ya la hemos mencionado. Hechos lo menciona en la iglesia. Perseveraban. Ya dijimos, recordémoslo, significa literalmente ser fuertes hacia. Y esto se refiere, el significado es ser continuamente constantes hacia algo o alguien. Es mantenerse firmes en algo, ocuparse asiduamente de algo. Eso es perseverar. Haber creído, haberse bautizado y haberse añadido a la iglesia no fue para aquellos 3,000 algo meramente ceremonial, litúrgico, nominal, es decir, algo que ellos recibieron y pasó, algo que quizás inclusive practicaron solo mientras la emoción duraba, porque sí, debe ser algo impactante, fuerte y emocionante, pero una vez que la emoción se acabó y se bajó, ya se acabó. No, nada de eso. La experiencia de los primeros cristianos fue algo que realmente transformó sus vidas. Y entonces generó algo real y algo dinámico, algo que perduró. Ellos perseveraban, se ocupaban asiduamente de algo. Y el verso 42 nos habla de 4 cosas en las que ellos estaban ocupándose asiduamente. La primera era en la doctrina de los apóstoles. La segunda, en la comunión unos con otros. La tercera, en el partimiento del pan. Y la cuarta, en las oraciones. Esos 3,000 se ocupaban asiduamente de estas cosas. En la doctrina de los apóstoles, ¿qué es esto? Bueno, la palabra doctrina significa simplemente enseñanza. Es decir, ellos se ocupaban de la enseñanza de los apóstoles.
¿Qué contenía esa enseñanza? ¿Cuál era el contenido? Todo lo que el Señor Jesús había mandado. Otra vez, Mateo 28, 19. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he mandado, todo. ¿Por qué ahora los apóstoles sí estaban recordando todo lo que el Señor les había mandado? Lo dijimos hace 15 días, porque el Espíritu Santo ya estaba en ellos. Y el Espíritu Santo les recordaba todo lo que el Señor había mandado. Juan 14, 26. Ahora, ¿en qué consistía la perseverancia de aquellos creyentes en esa enseñanza? Bueno, en dos aspectos. El primero es que ellos estaban aprendiendo, estaban recibiendo la enseñanza y estaban aprendiendo de los apóstoles. Pero la segunda cosa que sin duda estaba pasando es que no solamente recibían la enseñanza, sino que vivían de acuerdo a esa enseñanza. Perseverar en la enseñanza de los apóstoles era escucharla y vivirla. En eso perseveraban. Pero también perseveraban en la comunión. Comunión, y esta palabra es muy, muy importante. Y quizás los que tienen más tiempo en el Evangelio se acordarán que hace algunos años se puso bien de moda, ¿verdad? Koinonía. Y hubo muchas iglesias que les empezaron a poner por nombre Koinonía, ¿no? Sí, era importante, se volvió de moda. Comunión, comunión, su raíz, la raíz de esta palabra se refiere a lo que es común a todos. Y de allí significa compañerismo, significa tener en común, significa compartir un interés común. Hace referencia a la parte que uno tiene en cualquier cosa. Es participación, es un compañerismo que realmente se reconoce que se tiene, pero además se disfruta, se goza de ese compañerismo. La comunión es una asociación, escúchenlo bien, que involucra participación. Nadie puede decir, sí, yo estoy en la comunión de la iglesia, pero no participo en nada con la iglesia. Eso no existe. La comunión es ese compañerismo que involucra participación. Miren, aunque allá en el mundo secular de aquel tiempo existía, claro que existía ese concepto de comunión, la comunión en la que perseveraban aquellos primeros cristianos no era comparable con ningún tipo de comunión, porque esta comunión de la iglesia había sido generada por el Espíritu Santo. Era la unidad por la que el Señor Jesucristo había orado. Juan 17, 20 y 21. Esta comunión era la que producía los grandes resultados que nosotros podemos ver en este pasaje que hemos leído. La otra cosa en la que perseveraban era en el partimiento del pan. Miren aquí, expresamente, esta frase se refiere a la cena del Señor. O sea, ellos participaban de la cena del Señor, así le llamaban. ¿Por qué? Porque dicen los evangelios, ¿se acuerdan que el Señor Jesús tomó el pan y lo partió? Entonces, cuando ellos hablaban del partimiento del pan, estaban refiriéndose a la cena del Señor. Los creyentes celebraban la cena del Señor continuamente.
porque el Señor había dicho, ¿verdad?, que lo tenían que hacer en memoria de Él, porque eso representaba el sacrificio y ellos estaban celebrando continuamente el recordatorio de ese sacrificio mediante el cual habían sido salvos. Pero esto no era algo que pudieran celebrar de manera particular. Es decir, bueno, aquí llevo mi pan, tengo mi vino y yo aquí solito en mi casa me pongo a participar de la cena del Señor. No era una cosa particular, era algo que necesariamente tenían que celebrar en comunión, La otra cosa, la cuarta cosa de la que perseveraban era en las oraciones. Y nuevamente debemos señalar que esto hace referencia a reuniones de oración, no la oración personal y particular. Esa que dijo el Señor dijo, bueno, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está... Sí, ¿se ora de manera personal? Sí, claro. Pero aquí estas oraciones en las que perseveraba la iglesia no eran esas oraciones personales. También eran reuniones de oración, reuniones donde se oraba. Oraban en grupo, como lo habían hecho previamente allá en el aposento alto, Hechos 1:14. Como lo hacían en el templo, Hechos 3:1, porque ellos iban al templo a orar. Era la hora de la oración, todos los días a las 3 de la tarde. Pero también oraban en sus casas, no de manera solo particular. También oraban en conjunto. Hechos 4:23. Y ellos oraban para estar en comunicación con el Señor. Pero no nos olvidemos, cosa importante, en comunicación con el Señor para depender de Él, como vimos allá en Hechos 1:24. Si ellos oraban en conjunto para comunicarse con el Señor y depender del Señor. La iglesia inmediatamente se ocupó de estas cosas, no por un breve tiempo, perseveraban en ello y lo hacían juntos. Eso era estar en comunión. Y esa vida en comunión, hermanos, esa vida en comunión produjo grandes consecuencias. Por eso hay que meditar mucho en este asunto de la perseverancia. Perseverancia. Y en este momento de reflexionar sobre esto, yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú perseveras? ¿Qué es perseverar? Ocuparse asiduamente. O sea, ¿tú perseveras? Bueno, quizás de entrada, ¿sabes? Quizás de entrada ni siquiera eres alguien perseverante. Porque a lo mejor no te enfocas en lo importante y menos te esfuerzas en hacerlo. Lo pospones lo más que puedes y si es posible, pues mejor nunca lo haces. Hoy en día ya se inventaron un término para esto, ¿verdad? Procrastinación. Si no lo habían oído, búsquenlo, pero ya es procrastinación. ¿Qué es esto? El hábito de posponer o diferir tareas importantes que se deben realizar, sustituyéndolas por otras menos relevantes o por otras que les sean más agradables. Bueno, a lo mejor tú eres uno de esos y tú ni siquiera perseveras. Bueno, tal vez, algunos sí. Algunos dicen, no, yo sí persevero, yo sí hay alguien que persevero en las cosas, pero entonces la pregunta es, ¿en qué estás perseverando? Sí, puede ser que estés perseverando, pero ¿en qué estás perseverando? No, yo voy al gym todos los días, mira, ahí la llevo, ¿no? Mira, aquí ya puedes lavar, ¿no? ¿En qué estás perseverando?
Reflexiona, mi hermano, reflexiona. Tú eres un creyente. Tú has recibido la palabra. Tú has sido bautizado y tú has pasado a formar parte de la iglesia. Y tan solo por eso, tu perseverancia debe ser en las cosas importantes, espiritualmente correctas, las que acabamos de mencionar en este versículo 42. Hermano, ¿estás perseverando? Y específicamente, ¿estás perseverando en estas cosas? ¿En la enseñanza? ¿En la comunión? ¿En la oración con la iglesia? ¿Lo estás haciendo? ¿Cuánta necesidad hay de la perseverancia? De la perseverancia en lo prioritario, en lo correcto. Y hermanos, aquí debo decir, confesar, pero muy claramente, que algunos de ustedes necesitan mejorar mucho, mucho en esto. Su asistencia a los cultos dominicales deja mucho que desear, mucho. Su participación en las clases del instituto deja mucho que desear. Su participación en los grupos de comunión, sean células, grupo de mujeres, grupo de varones, grupo de jóvenes, deja mucho que desear. Vayamos recapacitando, porque mis hermanos, necesitamos mejorar en muchos aspectos, en muchos. Punto número 2. El impacto de la comunión de la iglesia. El impacto de la comunión de la iglesia. Versos 43 al 47. Y en este punto 2 vamos a tener 3 subpuntos. Y el primero de ellos, el impacto para los inconversos. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué se atemorizó la gente que rodeaba a la iglesia? ¿Por qué les dio miedo? Bueno, la traducción de la Reina Valera 2015 nos ayuda un poquito más a entender ese motivo. Dice así: entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. ¿Por qué les daba miedo? ¿Por qué se estaban espantando? Por los milagros y señales que los apóstoles estaban haciendo. La presencia divina era real en la iglesia. Los apóstoles realizaban milagros, y tengan atención en esto, eran los apóstoles, no era toda la iglesia, eran los apóstoles los que estaban realizando milagros. Y los ajenos, los que no pertenecían a la iglesia, se atemorizaban. Pero saben, esto era porque toda manifestación divina en aquellos que no son de Dios les va a causar temor. Por eso los apóstoles realizaban milagros, pero no para ganar fama, ni andaban por ahí por la calle nada más disparando ahí milagros, ¿verdad? No andaban así, no era para eso, no era para que ellos fueran buscados. Ay, tú sanas, pues sáname. No, ellos hacían milagros ciertamente, pero tenían un propósito. Así como cuando hablamos de las lenguas hace 15 días. El propósito era atraer la atención para conducir a las personas a escuchar el mensaje de salvación. Era la señal que Dios estaba dando para decir que esos
efectivamente eran sus mensajeros. Dios les estaba dando el crédito que necesitaban. Para eso eran los milagros. Y la gente quedaba impactada. Y la gente se atemorizaba por esto. El punto número 2 del punto 2 es el impacto para la práctica interna de la iglesia. La comunión de la iglesia también generó un fuerte impacto al interior de ella misma. Versículos 44 al 47 en la primera frase nada más. Versos 44 y 45, véanlo. Todos los que habían creído, ¿cuántos? Todos. En ese momento, ¿cuántos eran? 3,120, ¿no? Porque había 120 que llegaron y 3,000 que creyeron. Por lo menos eran 3,120. Pues todos ellos estaban, ¿qué? Juntos. Esto es, se mantenían unidos, se reunían para estar juntos. Y ellos tenían en común todas las cosas. Común se refiere a aquello que pertenece a varios. Tenían en común todas las cosas. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Sí, necesitamos considerar el contexto histórico del momento. Estaban en la ciudad de Jerusalén y era una de las 3 fiestas importantes del pueblo judío. Entonces, con motivo de la fiesta, habían venido no solo, bueno, los que vivían en Jerusalén, pues ahí estaban sus hogares, pero habían venido del resto de Judea, habían venido del norte de Galilea, pero habían venido también de todas las partes del Imperio Romano. De tal manera que, según vimos allá en el capítulo 2, versículos 9 al 11, bueno, hay una lista ahí de por lo menos 15 lugares de donde judíos que vivían allá habían venido a Jerusalén por causa de la fiesta. Bueno, ya ustedes lo hacen, ¿verdad? Cuando van a ir a un viaje, sea de negocios o de vacaciones, pues dicen, vamos a ir a tal lado, vamos a ir tantos días, entonces vamos a hacer tantas comidas, voy en coche, voy a pagar tantas casetas, o voy a ir en avión, o voy a ir en autobús. Hacen sus cuentas, ¿verdad? Dicen, tengo que llevar tanto. O bueno, nada más tengo tanto, entonces no me puedo quedar una semana, nada más voy a ir 4 días. Bueno, es decir, cuando van a un lugar, llevan sus provisiones para ese tiempo que van a estar. Sin duda que aquellos que habían venido, esos judíos que habían venido de todo el imperio, llegaron a Jerusalén y traían sus provisiones para estar en cierto tiempo. Pero después de que haya pasado esto, después de que han escuchado el mensaje, después de que han sido salvos, ellos quieren permanecer porque estaban unánimes juntos y estaban gozando de esa comunión. Y entonces, pues ya se me acabó el dinero, ¿y ahora qué hacemos? Pues los hermanos, dice, empezaron a vender sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad. Sin duda que también ahí estaban incluidos los nuevos cristianos pobres que vivían aún en Jerusalén, ¿verdad? Sí, yo aquí vivo, pero de todas maneras. Bueno, los hermanos vendieron sus propiedades para suplir la necesidad de los demás. Cierto, este es el contexto histórico del pasaje. Y por eso, ¿saben? Por eso hay muchos que dicen, bueno, así fue, pero no tiene por qué repetirse. Eso no puede ser repetitivo. No puede ser. No debe ser. Pero alguien más pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Tu hermano qué opinas?
¿Harías esto? La realidad es que seríamos muy reacios en hacer. Esa es la realidad. ¿Pero por qué no? ¿Sabes? Creo que la enseñanza fuerte y básica que aquí debemos sacar es que debemos, y esto sí, entiéndelo bien, debemos estar atentos a las necesidades de los hermanos y debemos estar dispuestos a suplirlas, inclusive si eso requiere algún sacrificio. Sí, esa es la enseñanza. Hay que estar atentos a las necesidades de los hermanos y dispuestos a suplirlas, inclusive si eso requiere algún sacrificio. Saben, creo que en este sentir, por las cosas que hemos podido ver en los últimos meses, no creo que no estamos del todo descalificados, ¿verdad? Creo que no. Ha habido alguna necesidad y muchos de ustedes han aportado y las necesidades han sido suplidas. Pero mis hermanos, no bajemos los brazos. No dejemos de estar atentos, sigamos atentos siempre y dispuestos a suplir la necesidad. Y cuando sea necesario ir más allá de lo que hasta ahora hemos hecho, que el Señor nos permita tener la disposición de inclusive llegar al punto de hacer sacrificios con tal de suplir las necesidades de los demás. Verso 46. ¿Y qué dice ahí? Y vean el verso 46, por favor, vean el verso 46. ¿Le subo al aire para que no se me duerman? ¿Okay? Verso 46 dice, ¿y qué? Ok, otra vez la palabra ¿qué? Perseverando. Otra vez. Y repito, perseverar es ocuparse asiduamente. ¿Y perseverando qué? Unánimes. Otra vez unánimes. Y vuelvo a recordarles, unánimes es estar de común acuerdo. Los creyentes, todos, se ocupaban asiduamente y de común acuerdo en congregarse cada día, dice ahí, en el templo. ¿Para qué se congregaban cada día en el templo? Para aprender y para orar. Bueno, ya saben que el templo no era como nuestro templo, no traigan a la mente eso, ¿no? Que llegaban los 3,120 y se reunían en el culto el domingo, no, cada día. El templo no era así, pero bueno, ya no hay tiempo para explicar todo, pero ya saben que el templo solo podía entrar los sacerdotes y el sumo sacerdote, pero alrededor del templo había un gran atrio donde entraban todo el pueblo judío y ahí se reunían para enseñar, para aprender y para orar. Eran los primeros días de la iglesia. Todos eran judíos, todos. Y por eso iban al templo. Y ellos iban, pues somos judíos, vamos al templo, y el resto, los que no eran parte de la iglesia, pero también judíos, pues tampoco los veían como algo raro, porque eran judíos, y todos iban al templo. Esto eran los primeros días. Ciertamente, es que después les empezó a ser prohibido. Pero saben, además de ir todos los días al templo, también perseveraban unánimes en las casas. ¿De qué se ocupaban? Dice ahí el versículo. Partiendo el pan. Ahora sí, aquí la frase se refiere a la comida ordinaria. ¿Sí? Partiendo el pan en las casas, ¿qué hacían?
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Mis hermanos, cuánto bien nos haría que los domingos, después del culto, nos invitáramos unos a otros, por lo menos de cuando en cuando, a comer a nuestras casas. Cuánto bien nos haría. Y aquí empezamos con pretextos, ¿verdad? No es que está muy lejos, no es que esto, no es que el otro. Y empezamos a poner pretextos. Y uno de ellos, no, pero ¿qué les voy a ofrecer al hermano? No, ni modo que no. Entonces tengo que preparar algo muy especial. No, y eso es muy complicado, mejor no. Pero no se olviden, el objetivo se trata de compartir. Y en el caso correspondiente de recibir lo que se tenga. Y que muer juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sale? Entonces me empiezan a decir para hacer mi listita y a ver qué domingo me toca ir a casa de cada uno de ustedes. ¿Vale? O al revés. Voy a hacer la lista y los voy a llevar a mi casa, ¿verdad? Bueno. Verso 47, primera frase. Alabando a Dios. Ellos se reunían en el templo, perseveraban en esto, alabando a Dios. En el templo y en las casas, los discípulos perseveraban en la alabanza a Dios. Hermanos, nosotros hoy en día tenemos este lugar, gracias a Él, si tenemos este lugar que ha sido destinado para que como iglesia local nos reunamos aquí los domingos para alabar a Dios y para aprender. Aprender a través de la predicación y también a través de las clases. Y la iglesia perseveraba en ello. Y aquí otra vez el pasaje me da pie para volverles a poner el dedo en la llaga. ¿De veras estás perseverando en los cultos? ¿De veras estás perseverando en la enseñanza? Perseverar en la alabanza al Señor. Y como les dije a los hermanos de las 9, lo voy a repetir ahorita, no lo traigo aquí en mis apuntes, pero dado lo que sucedió el domingo pasado, resulta que para algunos es más sagrado el Día de las Madres que el Día del Señor, ¿verdad? Porque el domingo pasado la asistencia fue pues baja. Sí, algunos estaban enfermos, pero otros, y eso que no era 10 de mayo, era 11 de mayo, ¿no? No, pero el sábado, el domingo, y no vinieron, porque es más sagrado el Día de las Madres que el Día del Señor. Y ya me empecé a preocupar por el próximo año, porque el 10 de mayo va a ser domingo. No, pues no van a venir, ¿verdad? Y hasta se me estaba ocurriendo, ¿saben qué? Vamos a hacer un festival del Día de las Madres aquí, para que vengan todos, ¿verdad? Perseveren, hermanos, perseveren, nada es más importante. Perseveren en la alabanza, porque la iglesia perseveraba en eso. Nada es más importante que alabar al Señor el día domingo aquí en su casa. ¿Que no pueden dejar 1 hora y media lo que van a hacer para venir a alabar a Dios y regresar a hacer lo mismo? Punto número 3 del punto 2. El impacto de la comunión de la iglesia en el testimonio y en la evangelización. Verso 47. Dice ahí que después de que nos habla que estaban alabando a Dios, dice, y teniendo favor con todo el pueblo. La iglesia halló gracia
con aquellos que los rodeaban y que no eran creyentes. Miren, quiero que consideremos esto. El pueblo judío, el pueblo de Israel, de por sí, de manera cultural, era un pueblo comunitario, era un pueblo hospedador. Ustedes que están leyendo ya el Antiguo Testamento y que ya lo saben, ¿se acuerdan, verdad? Si alguien llegaba a la plaza de alguna localidad o algún pueblo y se quedaba en la parte de ahí de la plaza a dormir, no faltaba quien iba por él y lo llevaba a su casa y le daba. Así era el pueblo, así era el pueblo. Ahora imaginen de qué tamaño era el impacto de la iglesia, que en aquel pueblo que sí acostumbrado a ser generoso y hospedador y compartido, todavía les impresionaba la manera en la que la iglesia lo estaba haciendo. Wow, debió haber sido tremendo, tremendo. Los impresionó. Sí, en esos primeros días fue grande el testimonio para los no creyentes. Pero saben, también es cierto que en poco tiempo esa gracia empezó a convertirse en hostilidad. Pero no porque la iglesia hubiera cambiado, sino por el impacto tan fuerte del mensaje que la iglesia estaba proclamando y que ellos como nación habían rechazado y seguían rechazando. Y termina diciendo el verso 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. El impacto de la comunión de la iglesia fue tan fuerte, que sirvió también como un medio para que los inconversos escucharan la palabra, el mensaje de las buenas nuevas, y muchos de ellos creyeran. Los creyentes, los cristianos, estaban tan unidos y estaban tan gozosos por esa unidad y estaban tan llenos del Espíritu que solo esa vivencia estaba siendo un fuerte testimonio, un testimonio poderoso para demostrar que el Evangelio era verdadero. Y aunque aquí no se menciona expresamente, nosotros podemos pensar de manera correcta que, al igual que en el verso 41, los que iban creyendo iban siendo bautizados. Y entonces sí, como aquí se enfatiza, esos bautizados se iban añadiendo a la iglesia. Pero punto importante, mis hermanos, punto importante. Era el Señor, el que estaba añadiendo a la iglesia. Estaba añadiendo el Señor a los que Él mismo estaba salvando. Es cierto, la iglesia estaba haciendo su función correctamente. La iglesia daba testimonio a través de la comunión, evangelizaba, pero era el Señor el que salvaba y añadía a la iglesia. Y esto no era nada raro tampoco. El Señor mismo lo había dicho, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Mis hermanos, debemos tomarlo muy en cuenta. Una evangelización eficiente fluye de una iglesia cuya vida es sana y correcta en la comunidad. Hermanos, así era. Así era de impactante la vida en comunión de la primera iglesia. E impactaba al mundo para bien.
Pero como dije, muy pronto el mundo empezó a ser hostil para con la iglesia. Pero eso también el Señor ya se los había advertido. Juan 15, del 18 al 25. A mí me han aborrecido y a ustedes también los van a aborrecer. Tal llegó a ser la hostilidad que empezó a haber persecución, que empezó a haber fuertes ataques y empezó a haber fuertes acusaciones mentirosas en contra de la iglesia. Se empezaron a hablar cosas malas de los cristianos, que hacían esto, que hacían aquello, que se comían a los niños, que no sé qué tantas cosas. La historia lo deja muy en claro. Y saben, por eso empezaron a aparecer apologías. ¿Qué es esto? Escritos en defensa del cristianismo. Porque había un mal concepto ya y eran atacados. Y hay quien se dio a la tarea de decir no es cierto. Una de estas apologías, una de las primeras, y hay quien dice que fue la primera, data ya de principios del siglo II, por allá entre los años 120, 135 más o menos, muy pronto. Una apología escrita por Arístides, un filósofo ateniense, y que fue dirigida al emperador romano para defender a los cristianos. Y quiero compartirse. Dice así: ahora los cristianos, oh rey, al propagarse y buscar, han encontrado la verdad, porque conocen a Dios y confían en Él, el creador del cielo y la tierra, que no tiene quien lo iguale. De Él recibieron aquellos mandatos que han esculpido en sus mentes y que observan en la esperanza y expectativa del mundo venidero. Es por eso que no adulteran, ni cometen inmoralidad, no dan falso testimonio, no malversan, ni codician lo que no les pertenece. Honran a padre y madre y hacen bien a sus prójimos. Cada vez que deben juzgar, lo hacen rectamente. No adoran ídolos hechos a imagen humana. No hacen a los demás lo que no quieren que les hagan, y no comen lo sacrificado a los ídolos. A quienes los oprimen, los exhortan y convierten en sus amigos. Hacen bien a sus enemigos. Sus esposas, oh rey, son puras como vírgenes, y sus hijas son modestas. Sus hombres se abstienen de todo contacto sexual ilícito y de impureza, en espera de la recompensa que ha de venir en otro mundo. En cuanto a sus siervos y siervas, con sus hijos, si los hay, los persuaden a volverse cristianos, y cuando lo hacen, los llaman hermanos sin distinción. Se niegan a adorar dioses extraños y siguen su camino con toda humildad y alegría. No existe falsedad entre ellos. Se aman unos a otros. No se olvidan de las necesidades de la viuda y rescatan al huérfano de la persona que lo violenta. El que tiene, provee al que no tiene de buena gana y sin jactarse. Cuando los cristianos encuentran a un extranjero, lo llevan a sus casas y se regocijan por él como con un verdadero hermano. No llaman hermanos solo a quienes están ligados por lazos de sangre, sino a quienes están hermanados según el Espíritu y en Dios. Cuando uno de sus pobres se va del mundo, cada uno provee para su sepultura según su capacidad. Si oyen que alguno de sus miembros está preso u oprimido por causa del nombre del Mesías,
Todos proveen para las necesidades del afectado y, si es posible redimirlo, lo liberan. Si hayan pobreza en medio de ellos y no han guardado alimentos, ayunan 2 o 3 días a fin de poder suplir las necesidades de los desprovistos. Observan escrupulosamente los mandamientos de su Mesías, viviendo de manera sincera y sobria como les ordena el Señor su Dios. Cada mañana y a cada hora alaban y agradecen a Dios por la bondad que les prodiga, y agradecen por los alimentos y por lo que beben. Si alguna persona justa muere entre ellos, se regocijan y agradecen a Dios y escoltan su cuerpo como si lo estuvieran pasando a un lugar cercano. Cuando les nace un niño, alaban a Dios. Si muere en la infancia, le agradecen más a Dios, como por alguien que ha pasado por el mundo sin tener que haber batallado con el pecado. Pero si uno muere en su iniquidad o en sus pecados, se lamentan con amargura y tristeza, como quien está a punto de cumplir su condena. Tal, oh Rey, es el mandamiento dado a los cristianos, y tal es su conducta. Fin de la apología. Otro famoso comentarista, William MacDonald, escribe sobre otra cosa muy parecida a esto. Dice: solo la lectura de esto lleva a darnos cuenta en alguna medida hasta qué punto la Iglesia se ha apartado de su vigor y solidaridad originales. Y creo que nosotros nos podemos unir a Él en la pregunta que hace: ¿dónde quedó tal iglesia? ¿Dónde quedó? Mis hermanos, el impacto del individualismo es real y debemos luchar contra esa cultura individualista actual. Porque la iglesia siempre debe ir contracorriente, y este es un caso más del que debe hacerlo. Y aunque ciertamente el mundo proclama la unidad, no es de ninguna manera en la forma en la que la iglesia puede hacerlo. La unidad de la iglesia, su vida en comunión, es algo totalmente diferente y superior a lo que el mundo pudiera pretender. Porque aunque el mundo pretende y habla de unidad, no lo hace más que para la búsqueda del individualismo. Nos unimos para luchar por tus derechos personales. Cada uno de ustedes, mis hermanos, puede percibir la comunión en nuestra iglesia de una manera diferente. Es cierto, sí, tenemos cosas buenas, pero también es cierto que nos falta avanzar mucho en muchos otros aspectos. ¿Qué va a haber? Bueno, si me conviene, si tengo tiempo, si me gusta, participo. ¿Quién lo va a hacer? Si son a los mis allegados, a los que me caen bien, con los que siempre... bueno, entonces... Hermanos, eso es individualismo. Y contra eso tenemos que luchar. Y que quede claro, eso no depende de la iglesia, no depende de los demás. Bueno, quieren que me una, hagan esto para que yo me sienta bien. No, no depende de los demás.
Depende de ti, mi hermano. Depende de ti. Por eso es que nadie nos venga a decir de hoy en adelante que somos una iglesia fría, una iglesia que no se ama, porque lo voy a sentar y le voy a repetir el sermón otra vez. Porque no depende de los demás, depende de ti, depende de ti. Son tiempos muy diferentes ciertamente a los de la naciente iglesia allá en el libro de los Hechos. Pero los retos en esencia son los mismos. Tenemos que vivir en comunión. No podemos perder esa esencia. Y voy a terminar diciéndole solamente 3 cosas del por qué nosotros tenemos que hacerlo. En primer lugar, porque es un mandato del Señor Jesús, tan solo por eso. Y cuando no obedeces a estar en comunión con la iglesia, al quien estás desobedeciendo es al Señor Jesús mismo. Entonces, vivir en comunión porque el Señor Jesús lo ordena. 2, porque de no hacerlo, la iglesia no puede sostenerse, porque somos un cuerpo en Cristo. Y 3, porque la comunión en la iglesia es una manera de evangelizar a los que nos rodean. Y hermanos, ¿cuánto falta nos hace? ¿Qué fallos estamos en la evangelización? Pero vivir en comunión nos da una herramienta fuerte para poder hacerlo. Mis hermanos, que el Señor nos permita, de verdad, corregir y mejorar y vivir en la comunión que la palabra del Señor nos enseña.